Hablar de política de drogas es hablar de un tema muy complejo porque, al igual que otros temas, pero yo creo que este todavía más, es partir de un montón de estereotipos, de un montón de ideas que se nos han inculcado desde pequeños a todos y que entonces cuando tratamos de cambiar esas ideas que tenemos sobre las drogas, pues se vuelve un poco complicado. Hoy, bueno, más bien, esta semana lo que vimos es que el presidente López Obrador dijo que por el problema que sí existe, que es esta crisis de sobredosis por esta nueva sustancia que vino a cambiar todo el tema de los opioides, que es el fentanilo, para lo que él quiere hacer es, vamos a escuchar. Abandonemos la campaña de información sobre el daño de las drogas. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo. Y cuando hablamos de fentanilo, obviamente surgen, como ya decía Skinari, otros temas como lo es la marihuana, un tema que parecía que ya iba caminando hacia el camino de la regulación en esta administración, al menos se prometió, pero pues ya va a acabar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No fue así. Seguimos igual, o como ustedes han dicho, hasta peor, porque otra vez está tomando fuerza este discurso de la prohibición. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Pues básicamente un surgimiento de miles de productos, desde aceites, gomitas, comida, los famosos vapes, vapeadores que traen quién sabe qué. Muchos de ellos no traen el compuesto activo del cannabis, el THC, pero otros sí. Y entonces tenemos todos estos productos que por dónde empezamos a investigar, pues qué es lo que traen, ¿no, Kinari? Claro, creo que es importante resaltar que pues todos estos productos, para empezar, no hay un instituto en México que diga sí y no. COFEPRIS ya no puede, o sea, tiene muchísimas cosas que ver. Ya hemos visto que a través de las autorizaciones sanitarias nos las rechazan. Nosotros tenemos que ir con nuestro abogado. A ver, COFEPRIS, lo tienes que hacer porque es un tema de salud. Me tienes que aprobar mi autorización y yo puedo consumir, portar, transformar y cultivar mi propia cannabis. Creo que desde ahí es el paso 1, tener una institución que nos permita tener estos parámetros para saber por qué. Porque si tú tienes un instituto y todos esos productos que quién sabe quién los revisó y que puede que un estudio esté bien, el otro no, o sea, nadie tiene la seguridad de que esos sí sean productos realmente pues avalados, porque no existe esto. Esa es una. La otra es que cómo vamos a tener esos productos, con qué trazabilidad llegan esos productos aquí a México o por qué, de dónde se sembró, es del narcotráfico, o sea, ¿qué onda? Esa es otra variante. El proceso en el que pasan de la marihuana natural, como se conoce, a un líquido que parece ya algo totalmente artificial, que no sabemos muy bien qué pasa en ese proceso. Y lo más importante de todo, qué efectos tiene para la salud y sobre todo, como ya decías, para los jóvenes, consumir estos productos que ni siquiera sabemos qué es lo que tienen, a diferencia, por ejemplo, del cigarro. Ya lo decíamos, ¿no, Yedel? Sí, claro. Algo muy importante que empezó a surgir con todo este tema de los vapeadores fue que, ok, tú tienes una planta, ¿no? Es natural, sale de la tierra. La transformas, ok, haces un extracto. El problema es que ahora, con la falta de regulación, o más bien las lagunas, muchas de las empresas lo que hacen es utilizar cannabinoides sintéticos que ni siquiera figuran en la regulación, así como el HHC, el THCO, varios de ellos que no se tienen como muy conocidos sus efectos tan así como análisis clínicos. Entonces, pues justamente como que ahí genera todavía otro problema, ¿no? La falta de regulación, de que no podamos consumir un producto de calidad que se cuidó desde el origen, que está libre de metales pesados, que está libre de disolventes, de muchas cosas que nos pueden hacer daño. Y pues bueno, estos productos sintéticos que se vienen a presentar en el mercado porque no son ilegales, porque ni siquiera figuran en la regulación, el HHC ni siquiera viene como ilegal. Que es este compuesto que está en estos productos justo que les enseñaba, que puedes comprar muy fácilmente, hasta chavitos que tengan 14 años en su celular pueden básicamente pedir estos productos. Claro. Entonces, bueno, por ahí va un poco, ¿no? Sí. Entonces, pues genera todavía otro problema de salud pública, ¿no? El hecho de la falta de regulación. Porque, bueno, ya aquí en México no es ilegal consumir marihuana. Existe una declaratoria de inconstitucionalidad que salió a partir de la defensa al libre desarrollo de la personalidad de cada ser humano, que es un derecho humano reconocido por la ley, que pues nos dio la pauta a la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? No es ilegal consumir marihuana.
Bueno, hoy sí lo es porque, aunque la Suprema claro, Corte claro. ordenó al Congreso de la Unión legislar al respecto, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, hoy por hoy, si tú estás fumando marihuana en la calle, sí te pueden detener y de hecho Claro. te pueden... A lo que vamos meter a la es que cárcel, ¿no? no puede, o sea, no es ilegal consumir, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Es solicitar permiso, ¿no? Que pues es algo que surge de tú emitir una denuncia, ¿no? Porque tú solicitas un permiso a COFEPRIS de autoconsumo, COFEPRIS te dice, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como ciudadano? Emites una denuncia por incumplimiento a la declaratoria, ¿no? Que ya nos dice, ya se emitió en la Suprema Corte de Justicia una declaratoria de que no es ilegal consumir marihuana. Pero si no tienes el Si no permiso, tienes el permiso, y estás fumando marihuana, sí te exacto. pueden meter todavía a la Sí, cárcel. es que la prohibición en sí es inconstitucional, que es lo que declaró la Corte, más no significa que sea legal, ¿no? Que es lo que tú dices, porque ahora todavía el marco legal que lo rige justamente es el de la prohibición, que es el gran problema del Estado mexicano como está constituido actualmente. O sea, el Estado no sabe hacer otra cosa que no sea prohibir, ¿no? O sea, justamente en estos últimos 15 minutos, o no sé cuánto tiempo haya pasado, describieron el problema que se está desarrollando con los vapeadores, ¿no? Lo cual es cierto y es un problema muy grave. Pero la lógica estatal de prohibición, la solución ¿cuál es? Vamos a quitarlos todos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia lógica? Entonces se van a dejar de vender libremente y se van a vender Mercado negro. en el mercado negro. Y ese es el gran problema, porque si de por sí ahorita, que son legales, no sabemos qué es lo que tienen, cuando estén en el mercado negro, menos, y se van a volver un problema muchísimo más grande. Y por eso apostamos a la regulación, ¿no? Justamente. ¿Qué implicaría que se regulara este mercado? Es un cambio total de paradigma en la forma en la que está actuando el Estado respecto a los productos, ¿no? Ahorita el consenso un poco en el ambiente internacional es que no se tiene que hacer una gran carpa que prohíba a todos los objetos a consumo, sino hacer distintos cambios regulatorios para cada uno de las familias de drogas, ¿no? Una para los opioides, otra para los familiares del THC, O ¿no? sea, por ejemplo, lo que está pasando con el cigarro, ¿no? Que, Claro. ok, sí puedes fumar cigarro, nicotina, pero te traen ahí toda una advertencia de los daños que te ocasiona, tienen que pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, algo así sería, pero para la marihuana o para los vapes, por ejemplo, ¿no? Sí, y por ejemplo, la lógica sería desarrollar lógicas regulatorias distintas para drogas distintas que tienen daños distintos, ¿no? Exacto. Justamente así evitas, así sabes que en principio qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Que es el gran problema. Luego, así además, logras justamente reducir los daños, que es un poco la prioridad, o más bien debería de ser la prioridad. Ahora, el gran problema es, como tú decías, el fentanilo ahorita es lo popular porque sí está matando mucha gente, pero también están matando mucha gente en Estados Unidos, ¿no? Que es justamente... Bueno, pero hay que decir ahí que el fentanilo no es lo que está por sí mismo matando a la gente, sino, claro, toda esta falta de acompañamiento. Nada más menciono esto porque, como creo que dice el libro que mencionas, Homegrown, pues justamente el gran problema que impide el paso a la regulación es la relación binacional México-Estados Unidos, ¿no? En el que cualquier cambio de paradigma justamente va contra los intereses estadounidenses, ¿no? Así que la pregunta aquí es, dentro de estos márgenes de maniobra que tenemos, ¿qué es lo que se puede hacer para cambiarlo? Y creo que justamente un lado es la información, sí, que como decían los dos, pero también es un aspecto de políticas públicas, ¿no? En el que justamente se deje de estigmatizar, se deje de criminalizar y se deje también de avanzar esta perspectiva punitiva que pues, es justamente lo que nos han metido en el problema donde estamos, ¿no? Claro, y sabes, es importante como resaltar que realmente el tema de toda esta iniciativa con el tema de la cannabis es que pues el Congreso no está haciendo su trabajo, o sea, en realidad ya está, pero no se toman el tiempo de leerlo, porque aquí no se pueden poner de acuerdo si las comisiones no están de acuerdo, no se puede pasar una ley y por eso la han revocado, porque llegan y ya, él no sabe, él tampoco, esta comisión tampoco, entonces si también desde ahí nos atoramos y todo eso, pues no vamos a avanzar. En realidad ahorita en México ya se está haciendo, ya se está viviendo, ya hay cannabis en la esquina, ya hay una app, ya hay muchísimas cosas, pero también está la otra parte, que hay organizaciones, asociaciones civiles, que nos estamos encargando de a lo mejor ya está el mercado negro, ya todo, pero bueno, en este caso nosotros nos estamos acercando a doctores para activar el consultorio Rosa Médico, que en el caso de las mujeres es un tema que, bueno, hablamos en general de jóvenes, pero las mujeres también vivimos situaciones particulares de violencia al consumir cannabis y otras sustancias. Entonces es importante también que le demos herramientas para que tú quites el estigma, hay que dar herramientas, hay que demostrar médicos,
profesionistas. ¿Por qué? Porque vivimos en un México donde no nos gusta informarnos, en donde es médico, seguro sabe. Entonces, la realidad es así. Nosotros optamos ya, ok, gobierno, no nos quieres hacer caso. Bueno, gobierno, nosotros vamos a crear asociaciones civiles que nos permitan desarrollar a nuestros jóvenes, que hay esta parte de consultorio rosa, que es con apoyo de médicos, mujeres, puedan hacer esta parte que tienes ansiedad, cólicos premenstruales, la menopausia, muchos trastornos o consecuencias de ser mujer, ¿no? Entonces, con esto siento que este soporte ya va más que nada dirigido a crear soluciones entre nosotros. Ya vemos que el Estado no está y no va a estar, porque no creo que Morena legalice la cannabis, o sea, no creo que no creo que haya un avance en una institución. Nosotros tenemos que empezar a regularizar el mercado, porque es importante, porque al final, afuera ya se están consumiendo. 14 años, 12 años, en México el promedio de los primeros jóvenes que fuman es de 12 años. O sea, para eso, o sea, no van a estar esperando. Hay que dejar muy claro de que obviamente nadie aquí estamos diciendo que hay que promover el consumo de las drogas. No, obviamente sabemos que las sustancias, así como tampoco vamos a promover el alcohol, no vamos a promover El azúcar, el tabaco, cosas que nos hacen daño, pero partimos de un hecho que es pues que la gente lo consume, siempre lo ha consumido y probablemente siempre lo hará. Entonces, partir de ese punto para tratar de reducir los daños asociados a este consumo alrededor. Pero también el problema es que, por ejemplo, si avanza en la regularización de todos estos mercados, pues ¿qué va a pasar? Surgen muchas preguntas. ¿Quién lo va a producir? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a cuidar a las personas que caigan en un consumo problemático? ¿No, Alejandro? Sí, exacto. También dentro de estas soluciones que mencionaba Sabina, sí se necesita investigación y acceso a doctores, a medicina, pero también es necesario una investigación económica, ¿no? ¿Cómo vamos a regular este mercado? No conocemos, por ejemplo, en un principio, cómo se comportarían los consumidores de marihuana ante un cambio o una subida en el precio de este producto. Necesitamos de eso, por ejemplo, para poner impuestos, porque si no vamos a caer en el mismo problema que tienen en California. En California ya tienen legalizada para uso lúdico la marihuana y para uso médico también. Sin embargo, los precios de esta han incrementado muchísimo desde que se inició este proceso. Eso que ha provocado que el mercado negro prácticamente no se haya movido e incluso que haya crecido. Sí. Entonces, sí, se necesitan más estudios, más personas trabajando en estos temas. Hay que tomar en cuenta algo muy importante que no le hemos dicho, que hoy por hoy quienes hacen estas sustancias es el crimen organizado. Entonces, no es un tema fácil decir vamos a legalizar todo y ya, sino que bueno, pues qué va a pasar con toda esta situación que nos ha rebasado también en temas de seguridad. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La cuestión es, o sea, vuelvo a la misma pregunta que planteé al inicio, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema, no? O sea, ¿el problema es en sí el consumo de drogas o la violencia que genera la producción, no? El problema, yo creo, es la violencia, no las drogas per se, ¿no? No, y además porque el crimen organizado también ya maneja otros mercados, no de drogas, sino de cosas como hasta el aguacate, el limón, las tortillas, entonces... Claro. Incluso podemos hablar de desplazamientos forzados que han vivido las mujeres de la sierra, y no solo mujeres, familias enteras, porque el narco toma esos segmentos. Oye, yo voy aquí no solo plantar cannabis, sino opioides, o sea, y también es algo que debemos de poner sobre la mesa, porque sí hablamos de toda la investigación, regulación, productos y eso, pero la gente que cultiva los campos, alimentan a familias, alimentan a todos, y se tienen que ver desplazadamente forzados. De hecho, en el Instituto RIA hay un artículo que habla mucho de eso, acerca de las mujeres, lo que viven con el narcotráfico, que llegan, sacan sus tierras, y el gobierno no tiene herramientas, y por eso las asociaciones surgen para ir acompañando. También es un problema que hay que abordar, porque no se tienen que mover de su lugar de origen solo porque llega violencia, llega falta de información. Al no tener esta regulación, no tienen cómo defenderse, no tienen qué hacer, o sea, no cómo moverse, a quién llego, cómo voy. Sí, creo que en este mismo estudio que mencionas del Instituto RIA, con esta cuestión de género, también se menciona que muchas veces las mujeres y los niños son las personas más afectadas en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué es esto? Porque son a las personas que son las más vulnerables, a las que utilizan como camellos, como halcones. Y pues la estrategia que ha llevado el gobierno ha sido encarcelar a estas personas y no agrandar su espacio de acción hacia toda la sociedad, ¿no? Hacia acciones que lleven a que no se generen estas necesidades, ¿no? De tener un ingreso extra a través de estas actividades. Claro, y siento que ahí lo que importa es mucho la información. O sea, la información es la clave de todo. Aunque nosotros pensemos que las políticas y todo eso, o sea, no puede haber nada sin conocimiento.
O sea, no puede haber nada sin información. En principio sí, pero tampoco se trata de pasarle la responsabilidad solamente a los individuos o a las organizaciones organizadas, valga la redundancia, ¿no? Porque pues justamente si la pasamos solamente al individuo, ignoramos el problema sistémico que está detrás de la violencia, ignoramos también la responsabilidad gubernamental que está detrás causando todos estos problemas que permite que se sigan reproduciendo. Y pues justamente la información es importante, no quiero dar a entender lo contrario, pero no es yo me atrevería a decir que ni es la solución completa, ni tal vez ni siquiera es el inicio, ¿no? O sea, obviamente se tiene que divulgar la información, ¿no? Eso me parece súper necesario, pero las estructuras gubernamentales, las estructuras económicas, las estructuras de lo que llaman los poderes fácticos, pues están ahí detrás y sin un cambio radical en ese sentido, por más información que divulgues no se va a poder lograr mucho. Pues en lo personal hemos tenido como un avance en la asociación que representamos, que es Dos Chicas Un Toque. Hemos tenido un avance, ¿por qué? Porque nos han permitido abrir paso en el Senado de la República. Tuvimos el pasado mayo un bootcamp canábico que fue el primero en la historia en residir en un recinto público, que aparte todos voltearon a ver como que jóvenes, se juntaron 500 jóvenes cada sábado durante 4 a hablar de cannabis y negocios. Creo que el inicio sí es la información, pero la información, haber estado. Tú eres al final el que toma las decisiones. Uno como individuo, como humano, se puede organizar para cerrar calles, para decir esto, lo otro, pero al final el que tiene la decisión es el Estado. Y lo hemos visto porque no solo con sino también con el tema de telecomunicaciones, que también es el único que se ha declarado como inconstitucional. Son las únicas industrias que ha pasado esto. ¿Cómo es que se ha llevado a cabo esto? La información y este tipo de campañas son los que nos va a posicionar en otros lados. ¿Cómo tú puedes combatir la violencia si el niño no sabe qué está haciendo? O a la madre la movieron y creció así, nació así y ahora tiene que ser camello. Estoy de acuerdo, pero un poco el problema con esta narrativa que propones es que al final estás pasando la responsabilidad a los individuos, ¿no? Pero las personas tienen que ser responsables. No digo que no tengan que ser responsables, digo que la responsabilidad más grande del problema no son los camellos, ¿no? O las personas de a pie, ¿no? O sea, son pues, las grandes estructuras, ¿no? Y ahí, claro que la información es una herramienta importante, pero apostarle todo es como poner todos tus huevos en una sola canasta que se puede romper muy fácilmente. Claro, no digo que se tenga que apostar toda la información, pero creo que es base en un México. Claro. O sea, en un México en donde no nos gusta o leemos 2 libros al año, creo que es base que te hagan campañas, que hagan informaciones y que sí puede ser un primer paso, considero yo. No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente es el primer paso, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la información porque nosotros como ciudadanos también podemos exigir nuestros derechos. ¿Cómo lo hacemos? Emitiendo nuestras autorizaciones sanitarias como consumidores responsables que somos, que pues es algo que, pues bueno, si el gobierno no tiene la intención de regular este tema o de hacer algo con respecto a este tema, pues bueno, también nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad de forzar al gobierno, ¿no? A que este tema avance. ¿Cómo se hace? Emitiendo autorizaciones sanitarias, una denuncia colectiva, porque pues esto es la única manera ahorita en México, ¿no? De poder hacerlo, de poder tú cultivar tu propio consumo, es la única manera, ¿no? Entonces, pues, creo que esto es un parteaguas muy grande para un cambio, ¿no? Y los cambios se generan con información, los cambios se generan con acciones, no nada más esperar a que, el gobierno, a ver a qué hora me regula mi marihuana, ¿no? Claro. No. O hay uno como consumidor responsables, hay que tomar las riendas del asunto y pues bueno, exigir, ¿no? Porque somos ciudadanos. Y pues si nosotros no le exigimos a nuestros gobernantes, pues ellos, mira, se lavan las manos y no hacen nada, ¿no? Y más porque no solo defendemos el tema lúdico, que sí bien es una parte de los gobiernos que les da miedo, sino también defendemos el tema medicinal. O sea, el medicinal, ¿no? Es la base, es la base de todo. ¿Por qué? Porque no solamente es para mujeres, que es un tema en donde no se voltea a ver mucho, todos hablamos del tema lúdico, que fumes tu porro, pero también hay otras alternativas en temas de Alzheimer, de ansiedad, de muchas enfermedades crónicas y que dolorosas y que ya hay que evitar este tema de utilizar fármacos. Yo que soy química con Jeter, de verdad, la industria de la farmacia no es una industria tan buena como lo pensamos. Creo que es una oportunidad para abrir paso a nuestras medicinas ancestrales que nos han venido desde tiempos atrás, ayudándonos, claro, con una dosis. Por ejemplo, la psilocibina, no sé si la dije bien, los hongos alucinógenos, ya se están regulando en países como Australia para tratar algunos trastornos de salud mental. Entonces, lo que estamos viendo es cómo hay muchísimas sustancias
¿no? Claro. Pero algunas se tipificaron como malas, sustancias malas, y otras como sustancias buenas. Entonces, más bien tenemos que ver cómo todas las sustancias pueden tener un uso positivo y un uso, claro, negativo, o un uso, pues, digamos que ya te hace daño por la cantidad que estás Sí, sí, usando, ¿no? Entonces, es ir más o menos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que también es importante que los médicos se abran más. O sea, como que también siento que hay muchos médicos, y nosotros hemos tenido esta experiencia, que no muchos se abren a esta parte de, a ver, ¿cómo es que tú como médico, no es que se pueda recomendar ni nada, pero cómo es que tú podrías dosificar de manera adecuada a un paciente si él ya no quiere utilizar fármacos? Si él ya está enfermo de cáncer, lo único que quiere es a lo mejor tener ganas de comer, dejar de vomitar. O sea, ¿cómo es que yo ya no le meto más fármaco para que esto pueda hacer? Y justo estamos trabajando con una doctora, que es la doctora Nicté. Esta doctora está justo dando este paso para que nosotros podamos como humanos tener una dosificación adecuada. Ella no puede restar ni mucho menos, porque no es legal, no hay un marco, pero claro que te puede recomendar. Ya no quieres seguir tomando este tipo de fármacos, que también no, o sea, tenemos que hablar de las reacciones secundarias, de todo lo que conlleva, también la genética, que puede despertar bastantes enfermedades, que es algo que hay que poner sobre la mesa, como los médicos cada vez creo que se deben de despertar. Oye, a ver, yo soy médico, soy profesional de la salud, ¿cómo le ayudo a mi paciente que si se está muriendo de dolor, un fármaco ya no es a lo mejor lo que necesita en ese momento? Cómo el CBD, el cannabis, puede aportar a que también se pueda abrir esta brecha que es nuestra base. Al final, la cannabis no se va a legalizar de manera lúdica. Nosotros tenemos que tener la bandera, o los que apoyen el tema de las sustancias, de algo médico. Porque si no se ven las ventajas de algo médico, se va a terminar siendo pues, cualquier fentanilo que ya lo quiten, adiós, bye. Y siento que se mete en eso. Sí, no, y sí hay que decir también que parte de la regulación también, de la idea de regular, también viene pues de prevenir los daños asociados, porque tampoco es que sea una sustancia, ninguna sustancia por sí misma es buena tampoco. Claro. Entonces, sí hay personas que están, por ejemplo, decíamos hace unos minutos, hay adolescentes que están teniendo psicosis asociado al consumo de cannabis, y justamente pues serían cosas que si fuera legal podríamos, bueno, si fuera más bien regulado, podríamos explorar ¿cómo podemos hacer para enfrentar estos casos? No está bien para jóvenes de 14 años estar fumando marihuana, así como tampoco deberían de estar tomando alcohol. Entonces, no es así decir que la marihuana es buena y que todo el mundo fume marihuana. Al contrario, es decir, hay un problema asociado con su consumo. A través de la regulación vamos a ver cómo se soluciona, ¿no, Alejandro? Claro. Sí, creo que viene desde la misma etimología de la palabra. Un fármaco pues puede ser cualquier sustancia que, dependiendo su dosis, se convierte en un veneno o en una medicina, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, sí, tenemos que investigar más. Tenemos que tomar, sí, la bandera, como nosotros, para empezar a hacer cambios, pero también buscar este cambio sistemático, ¿no? Este cambio en la estructura que nos permita ampararnos frente a una institución para consumir de la mejor manera estas sustancias, ¿no? Y no reducir estos daños que cometemos. No, y antes de irnos hay que recordar, hoy por hoy el consumo de sustancias que estén como psicoactivas en la Ley General de Salud está totalmente prohibido. Claro que puedes ir a la cárcel, y de hecho puedes ir a la cárcel muchísimos años si tienes más de la sustancia considerada como de uso personal. Entonces, bueno, todavía nos falta un largo camino. Hoy por hoy estamos muy lejos. Para quienes están escuchando en casa, no se puede fumar marihuana, ni siquiera si estás en tu casa, si no tienes este permiso de la COFEPRIS. Entonces, pues bueno, empezando desde ahí, estamos muy lejos, ni hablar de fentanilo, ni hablar de hongos alucinógenos y de todas estas sustancias, cada vez más sustancias sintéticas que están surgiendo en el mercado de las drogas.